El Tribunal Constitucional, Gualberto Cusi, ha dado a conocer los pormenores y detalles que se han emitido en la sentencia constitucional respecto al pedido de despenalizar el aborto en nuestro país. La Sala Plena del Tribunal Constitucional Plurinacional ha decidido que no se va a despenalizar el aborto en nuestro país, cuidando los preceptos constitucionales, pero también exhorta a la Asamblea Legislativa Plurinacional esta misma sentencia de que se vaya a aprobar una ley que vaya a viabilizar la protección de los derechos sexuales de la mujer. Pero ya hay una sentencia con la cual yo firmo y en ese sentido, bueno, pues esperamos que próximamente se notifique formalmente para que el pueblo boliviano conozca el contenido y los alcances de la sentencia en el caso del aborto. O al menos el razonamiento que se ha manejado es que, bueno, se respeta la vida desde la concepción. Se respeta la vida desde la concepción. ¿Esto implica rechazar la despenalización? Exacto, pero eso tampoco implica de que, bueno, los derechos en este caso de las mujeres, los sexuales reproductivos no sean negados, porque también está en la Constitución. Entonces, y en ese sentido debe ser la Asamblea Legislativa quien trabaje, digamos, mediante leyes o políticas públicas la manera de proteger, digamos, estos derechos que están en la Constitución Política del Estado. Entonces, estamos delegando a la Asamblea Legislativa para que en todo caso haga una ley apropiada y justa en este tema, ¿no? Sigue penalizado el aborto. Así es. Bueno, así es, el doctor Gualberto Cusi ha dado ya adelantos en torno al contenido de este fallo del Tribunal Constitucional que sería dado a conocer la próxima semana por el doctor Rudy Flores. No se despenaliza el aborto, sin embargo, el Tribunal Constitucional exhorta a la Asamblea Legislativa Plurinacional a aprobar una ley para poder defender y garantizar, proteger los derechos sexuales reproductivos de la mujer. En la Asamblea Legislativa, oficialistas y opositores saludan el fallo del Tribunal Constitucional Plurinacional y creen que se ha apegado a la Constitución política del Estado, teniendo en cuenta que la Carta Magna no permite el aborto. Es un justo medio donde, por supuesto, no se legaliza el aborto, pero al mismo tiempo se entiende que es permitido en situaciones de riesgo de vida, de incesto, o algún tipo de vulneración muy grave, por ejemplo, la violación. Por lo tanto, se ha hecho un justo medio y se ha hecho una normativa que está a la medida de la mayoría de los países que han avanzado en esta temática. Yo creo que hoy día, ¿qué le está diciendo el Tribunal Constitucional y qué deberíamos hacer como país? Ahora sí tenemos la responsabilidad de hacer políticas públicas para evitar los embarazos no deseados. Nosotros nos enmarcamos en la Constitución. La Constitución respeta la vida y en ese marco hay que actuar, independientemente que haya otras voces, pero hay que respetar lo que es la Constitución Política del Estado. Un fallo enmarcado obviamente a la Constitución Política del Estado que preserva, que respeta la vida y convenios internacionales que también no permiten que se desvíen a otros países de acuerdo a su normativa que tienen, ¿no? Más allá de la decisión del Tribunal Constitucional, todos los bolivianos sabemos que el principio fundamental de la Constitución Política del Estado tiene por responsabilidad defender los derechos de la vida. Y el Tribunal Constitucional hoy no hace un esfuerzo sobrenatural para asumir esta determinación. Lo único que hace es dar cumplimiento al principio fundamental de resguardo de la vida, como dice la Constitución Política del Estado. La Iglesia Católica también ha emitido ya un primer pronunciamiento tras conocerse esta resolución constitucional. El portavoz del arzobispado, Edwin Bazán, ve con buenos ojos la determinación de los miembros del Tribunal Constitucional. Cree que este fallo se convierte en un importante precedente en defensa de la vida. Habíamos trabajado bastante frente a las amenazas que planteaban la despenalización del aborto en Bolivia. Este fallo del Tribunal Constitucional constituye un importantísimo antecedente contra toda esa cultura de la muerte que quiere aprobar el aborto en Bolivia. Por supuesto, no nos quedamos conformes. Me refiero a que la legislación boliviana tiene todavía que seguir dando pasos y avanzar para que podamos hablar con total naturalidad de lo que son los derechos del concebido. Porque la justicia social, de la que hablamos mucho últimamente, empieza en el vientre materno. Entonces, tenemos que ir un paso más adelante y esto significa empezar a hablar de los derechos del concebido.
agradecimiento, una felicitación a los magistrados que actúan en conciencia. Y actuar en conciencia implica, por un lado, actuar en función de lo que dice la Constitución Política del Estado, que respeta la vida del ser humano desde el momento de la concepción, pero también actuar en conciencia moral. Y este fallo expresa eso precisamente, porque la voluntad del pueblo boliviano se expresó en esa cantidad inmensa de firmas que fueron enviadas al Tribunal Constitucional y que parece que ha sido una voz oída, escuchada por el Tribunal Constitucional. Y cómo no, si tienen que escuchar definitivamente la voluntad del pueblo boliviano.